denso. Lo he tratado de hacer más que con imágenes de escáner gráfico, cualquier cosa que tenga alguna duda, pues eso no voy a poner mucha información porque la tienen que leer. Lo que voy a tratar es de más o menos hacer algo gráfico para que si tienen alguna duda la podamos resolver. Ok, empezamos. ¿Cómo les fue en el examen, chicos, en general? ¿Cómo han ido? ¿Están bien? Okay. Vamos a hablar sobre las meninges, el sistema ventricular, el espacio subaracnoideo y algunas características con respecto al líquido cefalorraquídeo. Si ven este gráfico acá, si ven el gráfico, lo que estamos mostrando ahí es más o menos cómo circula el líquido cefalorraquídeo, vamos a ver dónde se forma y dónde se reabsorbe el líquido. ¿Sí? La meninge es la estructura que protege el encéfalo. ¿Sí? Es como la estructura, como si fuera la manzana y la cáscara. Más o menos esa es la idea que ustedes deben llevar en la cabeza. ¿Sí? Tiene algunas partes. La dura madre es la estructura más externa, está muy pegada al hueso, si se dan cuenta. La estructura ósea es la que está de color amarillo aquí, en esta zona. Lo que está justo por debajo, la estructura que está por debajo de la imagen amarilla que estamos viendo acá, esto es el hueso, ¿sí? La estructura que está justo por debajo se llama dura madre, ¿sí? Lo que vemos debajo de la dura madre es la aracnoides, y muy pegado al parénquima cerebral está la pía madre. Es una estructura muy adherida, ¿sí? Entre la aracnoides y la pía madre hay una serie de trabéculas, ¿sí? En esas trabéculas es la que permiten la unión entre la aracnoides y la pía madre. En este gráfico tenemos un corte que nos permite tener más clara la información que quiero mostrarles. Hacia la parte más interna y de color blanco está la corteza cerebral. Lo que está muy pegado a la corteza cerebral, muy adherida a la corteza cerebral, es la pía madre. Entre la pía madre y la dura madre se encuentra la aracnoides, ¿sí? Y es una estructura en donde van a haber espacios virtuales, ¿sí? El espacio virtual es el espacio subdural, como ven ahí, ¿sí? Y en medio de ellos es el espacio subaracnoideo. Cuando un paciente tiene alguna lesión hemorrágica, sobre todo de origen arterial, ¿sí? Vamos a tener una afectación de esa zona que está teñida de color amarillo, verde, que se llama espacio subaracnoideo. Entonces, cuando hay sangrado, este espacio virtual se va a llenar de sangre y se va a llamar hemorragia subaracnoidea. Y eso se ve normalmente en lesiones de tipo hemorrágico. La dura madre está en la parte más externa y mucho más afuera está el hueso. Entonces vamos a tener algunas estructuras con algunas lesiones en esa zona, sí. Esto es un gráfico que les permite entender un poquito mejor eso que les quiero decir, que parece denso, pero que poco a poco vamos a ir viendo que no es tan denso, ¿sí? Hacia la parte más externa está el hueso, por encima del hueso está la piel, por debajo de la piel está el hueso, y vamos a tener dos tipos de lesiones. Por ejemplo, esta lesión que estamos viendo a este lado, hablamos de un hematoma epidural. Epidural es epi, encima, dural, dura madre. ¿Qué quiere decir? Que está por encima de la dura madre. Y eso ocurre normalmente cuando hay fracturas del cráneo, debajo de la cual se encuentran algunas arterias, ¿sí? Entonces, la presión que ejerce la arteria, ¿sí?, hace que comprima el cerebro y tengamos un hematoma que desplaza la estructura cerebral, como estamos viendo, ¿sí? Al ser sangre arterial, esta estructura va a ir desplazándose progresivamente, ¿ok? En cambio, cuando tenemos una lesión en la parte subdural, que es debajo de la dura, ¿sí?, las lesiones normalmente son venosas, y al ser venosas no ejercen mucha presión y no desplazan el cerebro, y lo que hacen es se van acomodando al espacio que deja
el encéfalo y la dura madre. Hay un espacio ahí que es virtual, que está lleno de líquido. Una sangre y genera una imagen parecida a la que estamos viendo aquí. Entonces, en una hemorragia epidural vemos un desplazamiento del cerebro. Esto se da porque la presión de la arteria puede vencer la masa encefálica y desplazar el cerebro. Mientras que cuando tenemos un hematoma subdural, esto se amolda a la concavidad del cerebro, ¿sí? Y a partir de eso genera una imagen compatible con una media luna, ¿sí? Estas son las dos características. El epidural es arterial y aparece encima de la dura madre, y el subdural es venoso y aparece debajo de la dura madre. Uno desplaza el encéfalo y el otro se amolda al encéfalo, ¿sí? Uno tiene origen arterial y el otro tiene origen venoso, ¿sí? ¿Los dos pueden hacer daño y matar? Sí, los dos. El que es más agresivo es el epidural. Cuando ustedes tengan pacientes que llegan con fracturas, tengan cuidado. Cuando el paciente ha perdido la conciencia, es mejor que se quede en hospitalización 24 horas y se aseguren y vean la evolución. Porque ya ha pasado que dan de alta pacientes con TEC tempranamente y vuelven complicados porque tuvo una lesión epidural y estuvo acumulándose el volumen sanguíneo en el cerebro durante horas antes de que vuelva a la emergencia. Ok. Cavidades del cerebro, básicamente ventrículos. ¿Sí? Y lo que estamos viendo aquí es un corte gráfico básicamente que les muestra los ventrículos laterales que están a la parte izquierda y derecha del encéfalo, el tercer ventrículo que es bien medial. El tercer ventrículo está formado por la pared interna del tálamo, o sea, es una línea en medio de ambos tálamos. Ese es el tercer ventrículo. Si ustedes por A o B ven en una imagen dilatación de esta estructura, es porque podría haber hidrocefalia. Una forma de ver que el paciente tenga o no tenga hidrocefalia es ver el grosor del tercer ventrículo. Normalmente no pasa de 1 a 2 milímetros. Si uno encuentra que ese grosor ha aumentado, probablemente pueda plantear uno la posibilidad de que tengamos una dilatación de los ventrículos. ¿Okay? De ahí tenemos el acueducto cerebral, tenemos el cuarto ventrículo y el canal por donde circula en la médula el líquido cefalorraquídeo. Vamos. Hace un momento les hablé del hematoma epidural, que es la imagen que estamos viendo a nuestra derecha, en este lado. ¿Okay? Se da por una ruptura de una arteria, por un trauma mayormente, y va a desplazar línea media. Pero en esta zona no solamente vamos a ver sangre, podemos tener abscesos epidurales. Son raros, pero hay, ¿sí? Y el absceso epidural tiene la misma característica, pero es de más lenta evolución. ¿Okay? Un hematoma epidural se establece en cuestión de horas. Un trauma, fractura del cráneo, una vez que se fractura el cráneo puede romperse la arteria debajo del cráneo, que puede ser la arteria meningia media, por ejemplo, que está alrededor del área temporal. Se rompe esa zona, empieza a protruir y en horas el paciente se deteriora. En cambio, un absceso epidural, como cualquier proceso inflamatorio infeccioso, va a tomar varios días. ¿A qué me refiero? El paciente va a empezar con dolor de cabeza, progresivamente se le complica y va a desarrollar un absceso. No es tan rápido como una hemorragia. ¿Qué les muestro acá? El sistema ventricular y las estructuras que constituyen permiten la división del encéfalo, ¿sí? ¿A qué me refiero aquí? ¿Qué es lo que vemos acá? El seno sagital superior en la parte alta, como vemos aquí arriba, ¿sí? Debajo de ese seno sagital superior está el seno sagital inferior. Esto constituye una estructura de colágeno que separa un hemisferio de otro. Si ustedes se dan cuenta, hay una zona medial en el cerebro que está en la línea media realmente, ¿sí? Y permite separar el hemisferio derecho del hemisferio izquierdo. Así como ocurre eso, también ocurre que permite la separación. Existe una estructura, ¿sí? Que es el tentorio, que está en la base del cerebro, ¿sí? Que permite separar el cerebro del cerebelo. Eso es lo que les quería mostrar. Miren, hacia la parte superior está el cerebro y hacia la parte inferior el cerebelo. Existe una estructura acá pintada de rojo que permite separar el cerebro del cerebelo. ¿Okay? Eso se llama el tentorio. Y en medio del tentorio hay una apertura por donde va a pasar el tronco cerebral. Entonces, eso es más o menos lo que les quería decir. Tenemos hacia arriba el seno sagital superior y hacia abajo el seno sagital inferior. Esa estructura de un material tipo colágeno separa el lado derecho del lado izquierdo. Y acá en la base tenemos el tentorio que separa el encéfalo que está arriba
del cerebelo que está abajo. Y aquí es más gráfico, ¿sí? Aquí les muestro. La hoz del cerebro es esta estructura en medio que permite separar el lado derecho del izquierdo. El seno sagital superior está en la parte alta, el seno sagital inferior en la parte inferior, debajo del seno sagital superior, ¿sí? Aquí el tentorio del cerebro es esta estructura y la hoz del cerebro está hacia abajo, ¿sí? Estas son estructuras que permiten dividir el cerebro y servir como áreas reales de separación entre ellas. Cuando hacemos un estudio o un corte a nivel, esto de acá es en la parte superior, en el encéfalo, y cuando bajamos a la médula, vamos a ver que mucho de ello es una extensión de lo que había arriba. ¿A qué me refiero? Vamos a mirar el gráfico que está en la parte encuadrada, ¿sí? ¿Y qué vemos? Tenemos lo mismo, espacio epidural, ¿sí? Que está por encima de la dura, esta estructura que estamos viendo que bordea la vértebra, ¿sí? Que bordea la médula, es la dura madre. Si estamos viendo acá está marcada la dura madre. ¿Qué está por encima? A ver aquí. En estos gráficos, ¿qué está por encima de la dura madre? El espacio epidural. Y por eso es que se forman el absceso epidural, como les he mostrado acá, o la hemorragia epidural, ¿sí? O el hematoma epidural. Entonces, cuando vamos a la parte cervical, vamos claramente a ver que hay una estructura que es la dura madre. Lo que está por encima es epidural y lo que está por debajo es subdural. Muy pegado a la estructura están los aracnoides, ¿sí? Y hay unas estructuras que permiten la unión entre la médula y la dura madre. Todas estas estructuras vienen desde el encéfalo. Ahora, existe un plexo venoso anterior y un plexo venoso posterior, ¿sí? Son estructuras que permiten que parte del drenaje se pueda llevar a cabo. A los costados tenemos las arterias vertebrales que van a nutrir a las vértebras, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero que fijen aquí o que les pueda servir para aprender? Primero, la dura madre está unida al hueso del cráneo, lo primero. Segundo, el espacio epidural es un espacio potencial entre la dura madre y el hueso. Tercero, la hoz del cerebro separa los hemisferios, ¿sí? Está en medio y separa el lado derecho del lado izquierdo. Cuarto, la tienda del cerebelo, ¿sí? Separa el cerebelo del cerebro, ¿sí? Y el cono medular en la parte inferior, ¿sí? Llega hasta la segunda parte, hasta L2. Entonces, es por eso que cuando uno tiene que hacer una punción lumbar, tiene que punzar por debajo de L2. ¿Para qué? Para no tocar la médula. Cuando nace un bebé, el bebé todavía tiene ocupada gran parte de la médula, de las vértebras por la médula. Conforme uno va creciendo, ¿sí? El hueso crece más rápido que el sistema nervioso y se va retrayendo el cono medular hasta L2. Entonces tenemos L3 o L4 para hacer punciones lumbares. Esa es la explicación para que... por esto les informo esto, porque ustedes van en algún momento a hacer funciones lumbares. En este gráfico es más o menos buscarles la idea de que la dura madre envuelve el cerebro, ¿sí? Por encima de la dura madre está el espacio epidural, por debajo de la dura madre está el espacio subdural. Las hemorragias de origen arterial están normalmente ubicadas a nivel epidural y se llama hematoma epidural. Las hemorragias que pueden ser de origen venoso pueden generar lo que se llaman hematomas subdurales. Una tiene origen arterial, la otra tiene origen venoso. Una puede ser muy fatal, la otra es menos complicada, ¿sí? A ver, esto es más o menos lo que... corte, cuando uno hace un corte y ve los hematomas, esto es un hematoma que muestra un patrón que respeta la estructura, ¿sí? Como vemos aquí hay un hematoma subdural debajo de la dura madre. Si quisiéramos tener un hematoma epidural, tendríamos un hematoma por fuera y comprimiendo la dura madre. Aquí vemos una estructura, miren, esto de acá es un hematoma subdural, ¿okay? Sigue la línea del cerebro. En cambio, esta lesión es un hematoma epidural, está desplazando la masa cerebral. El del medio, miren cómo aquí hay una línea, ¿sí? Que desvía parcialmente el encéfalo, y esto es un hematoma subdural. Son tomografías que nos grafican lo que les estamos mostrando en dibujos. ¿Okay?
Aquí, cuando vemos aquí la estructura que irradia o que irriga el encéfalo de manera más detallada, el encéfalo o corteza se encuentra en la base, ¿sí? Tenemos estos vasos sanguíneos, ¿sí? Y encima está el aracnoides. En estos vasos sanguíneos es que pueden ocurrir pequeños aneurismas o vasos grandes. ¿A qué me refiero? Las arterias cerebral anterior, cerebral medio, cerebral posterior. Esas son arterias que se pueden afectar y sangrar. Mientras más jóvenes somos, menos riesgo de sangrado hay. Mientras más edad tenemos, más riesgo de sangrado hay. ¿Okay? Normalmente uno lo encuentra en la población alrededor del 5% de aneurismas entre 1 y 5% de aneurismas en población menor de 35 años y puede llegar hasta 35% en población mayor de 80 años. Y mientras más factores de riesgo tenga, mayor es mi probabilidad. ¿A qué me refiero? Más edad tengo, mayor probabilidad de aneurisma. Consumo más tabaco, mayor probabilidad de aneurisma. Antecedentes familiares, mayor probabilidad de aneurisma. Entonces es como subir las escaleras. Mientras más escaleras suba o más riesgos tenga, mayor van a ser mi probabilidad. ¿Okay? Ahora, ¿qué quiere decir? No quiere decir que todos los que tengan aneurisma vayan a tener complicaciones a partir del aneurisma. Últimamente se encuentra mucho más fácil aneurismas no rotos en la población. ¿Por qué? Porque todo el mundo se hace una imagen de resonancia y se encuentran aneurismas no rotos. Ahora, dependiendo de dónde se ubiquen, qué tamaño tengan, cuánto progresen, uno puede tomar decisiones de manejo o no. Pero aquí lo que les quiero mostrar es, en la parte basal de la imagen tenemos la corteza cerebral, encima está el aracnoides, esto que estamos viendo acá, por esta estructura, que es las trabéculas aracnoideas, están estos vasos que irrigan el cerebro. Entonces, cuando uno hace un corte, podemos ver hacia la parte externa, la dura madre, ¿sí? Que tiene una capa perióstica externa, una capa perióstica interna. Tenemos el aracnoides y la pía madre, que son las tres capas más importantes, ¿sí? El encéfalo está hacia la base, y en este espacio virtual que se llama espacio subaracnoideo, eso ocurre en los agrafos que les comenté hace un momento. Ahora, con respecto al sistema ventricular, tiene un epitelio cúbico ciliado, ¿sí? Permite que en esta estructura puedan haber plexos correoideos que van a formar los líquidos cefalorraquídeos. El líquido cefalorraquídeo se van a formar los plexos correoideos y van a empezar a circular, como les voy a mostrar en un momento, ¿sí? Por ejemplo, acá están los plexos correoideos, van a circular de los ventrículos laterales, ¿sí? Van a ir hacia la parte medial, donde está el tercer ventrículo, y luego van a bajar al acueducto de Cilius. El volumen de formación más o menos es 0.3 por minuto. ¿Qué quiere decir eso? Que en 24 horas formamos más o menos 3 veces el valor del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo tiene un volumen aproximado de 150 cc, quiere decir que el organismo produce aproximadamente 450 a 500 cc de líquido cefalorraquídeo por día. Cuando uno saca 10 cc no es nada para todo el volumen que uno produce. Y es importante sacar buenos volúmenes cuando uno quiere hacer estudios de algún tipo, como cuadros inmunológicos o cuadros infecciosos. Mientras más volumen se saque, más evidencia hay de que el paciente pueda tener un diagnóstico. En tuberculosis se ve mucho eso. Se ha planteado que cuando tengamos tuberculosis tengamos volúmenes por encima de 8 a 10 cc retirados solamente para hacer estudios infecciosos, y la sensibilidad de la prueba es mayor. Se ha visto que la producción depende en parte de la anhidrasa carbónica. Mientras más anhidrasa carbónica activa tenga, más producción de líquido voy a tener. Cuando yo inhibo con alguna droga la anhidrasa carbónica, la producción de líquido cefalorraquídeo disminuye y los síntomas del paciente que tenga aumento por la actividad o por alguna otra razón del líquido puede disminuir la molestia bloqueando la anhidrasa carbónica. Asimismo, depende mucho de la presión, porque es un producto formado de manera pasiva y dependiente de la presión. Entonces, aquellas sustancias que puedan aumentar la presión, como vasopresina, noradrenalina, pueden aumentar la producción de líquido. Como estamos viendo aquí, el líquido se produce aquí en los plexos correoideos, pasa al tercer ventrículo, que se encuentra en los ventrículos laterales, pasa al tercer ventrículo, que les comenté hace un momento que está en la parte interna del tálamo, en la parte entre los dos tálamos, ¿sí? Luego pasa al cuarto ventrículo y luego circula por los agujeros del Luskin-Mayen hacia los costados o hacia abajo y forman el líquido, el circuito por donde van a circular. Y en la parte alta están las granulaciones aracnoides, que son donde se van a reabsorber estos líquidos. Esto es lo que les quería mostrar. Esto es un gráfico, esto es más fácil de entender que cuando les hablo, ¿sí? Los plexos correoideos están en el tercer ventrículo, ellos a través del agujero Monroe van a pasar al tercer ventrículo. Están en los ventrículos laterales, perdón, y van a pasar al tercer ventrículo, que es en la mitad, en el medio, ¿sí? Luego, a través del acueducto de Silvio, van a bajar al cuarto ventrículo y de ahí por los agujeros de Luskin-Mayen van a recircularse.
¿Okay? Esto es más o menos un gráfico que les va a permitir a ustedes tener una aproximación de cómo se dan estos procesos. Ahora, yo puedo tener, por ejemplo, este conducto de Silvio mide 1 milímetro. Cualquier condición que permita que esto se cierre va a bloquear el flujo y va a generar lo que se llama una hidrocefalia no comunicante. Cuando se habla de comunicante significa que básicamente esta estructura está permeable. Cuando es no comunicante, esta estructura es la que no es permeable. Entonces van a ver que de Silvio para abajo es normal, pero de Silvio para arriba está dilatado, eso es no comunicante. Pero de Silvio para abajo está dilatado y de Silvio para arriba está dilatado, eso significa que la hidrocefalia es comunicante. A ver, esta es la formación de líquidos cefalorraquídeos. Las velocidades aracnoideas actúan como válvulas unidireccionales y ahí se van a producir estas estructuras. Entonces, la barrera hematoencefálica tiene fluidos del sistema nervioso central extra y intracelular. El epitelio coroideo, aracnoideo y las células endoteliales tienen uniones estrechas que limitan el flujo de grandes sustancias. ¿A qué se refiere? Se estudió en animales de experimentación y se usó azul de metileno. ¿Sí? Se infundía azul de metileno en la vena y se veía si podía atravesar el encéfalo. Cuando abrían el encéfalo no estaba teñido de azul. Las otras estructuras y los otros órganos sí estaban teñidos de azul. El encéfalo tenía la capacidad de impedir que estas estructuras puedan atravesar el cerebro. Entonces, ¿qué se encontró ahí? Que había una forma, un mecanismo, una barrera que limitaba el ingreso de algunas sustancias al cerebro. ¿Okay? Eso se llama barrera hematoencefálica y lo que hace es producir una protección extra al cerebro y la cuida de muchas condiciones que pueden dañarlo. ¿Sí? Los mecanismos de pasaje. Puede ser pasaje endotelial, puede ser flujo transendotelial, transporte vesicular o neovascularización, como permiten que estos mecanismos puedan ser burlados. ¿Sí? Las proteínas en el líquido cefalorraquídeo, a ver, normalmente ustedes van a encontrar en el líquido de 0 a 5 leucocitos. Las proteínas normalmente por debajo de 45 y la glucosa no tiene un valor absoluto. La glucosa es un valor relativo con respecto al que tengamos en sangre. Normalmente debe estar en 2/3 del valor sanguíneo. Si un paciente tiene una glucosa en 100, el valor esperado para el líquido cefalorraquídeo debe estar entre 60 y 70. ¿Okay? Si yo encuentro valores por debajo de ese rango, debo pensar en que hay algo que lo está consumiendo o algo está haciendo que este valor disminuya. Los leucocitos no deben pasar de 5. Si hay más de 5, debo plantear la opción de que algo lo esté inflamando. Si las proteínas están altas, algo ha inflamado el cerebro y ha hecho más permisiva las proteínas. Todos estos valores son referenciales, chicos. ¿Sí? ¿Y por qué les digo referenciales? Porque el tema inmunológico después del VIH ha cambiado mucho. Nosotros hemos tenido pacientes sin ningún hallazgo inmunológico, sin ninguna alteración de las células, sin ninguna alteración de proteínas, sin ninguna alteración de glucosa, con lesiones en el cerebro, de tipo infeccioso. ¿Por qué? Porque con el VIH todo esto se ha replanteado. Pero normalmente cuando uno tenga pacientes con alguna condición neurológica infecciosa, uno debe encontrar o esperar encontrar leucocitos altos en el líquido cefalorraquídeo, glucosa consumida en el líquido cefalorraquídeo y proteína aumentada. Hay cosas claras que les voy a dejar. Cuando un paciente tiene glucosa menos de 40 en el líquido, uno debe plantear una meningitis hasta que se demuestre lo contrario. Eso es lo más claro que les puedo decir. Asociado a eso, debemos tener proteínas por encima de 45, normalmente más, y normalmente deberíamos encontrar leucocitos altos. Y estamos hablando de altos más allá de 5. Ahora, mucho influye en esta etapa la historia clínica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber aprender, saber hacer? La historia clínica. ¿Y cómo se aprende a hacer historias? Historiando. ¿Cómo es eso? En el hospital, sentado con un paciente y historiando. No se aprende sentado en la universidad. En la universidad vamos a recibir información. La forma de aprender medicina es viendo pacientes. Y eso es en el hospital. ¿Y cómo se aprenden a hacer historias? Historiando. Cuenta a cualquier hora, no hay un horario para eso. Entonces, ¿qué es lo que les inculco? Lean y hagan las historias clínicas. Haciendo las historias uno aprende muchísimo. Y esas historias se pueden repetir mientras más veces las hagan, más las van a entender. Ahora, el líquido cefalorraquídeo evidencia aumento de relación de algunas proteínas asociadas a algunas condiciones. Pueden ser muchas, ¿sí? Una condición infecciosa puede dar aumento de proteínas, sí. Una condición inmunológica puede dar aumento de proteínas, sí. Una condición autoinmune puede dar un aumento de proteínas, sí.
¿Un tumor puede dar aumento de proteínas? Sí. Entonces, cualquier condición que altere la fisiología normal del cerebro puede hacer que aumenten las proteínas, sí. Puede hacer que aumente la glucosa, no. Normalmente, si es que hay una condición inflamatoria infecciosa, eso va a consumirse. Pero si pueden aumentar las células, sí. Este es el valor que les comentaba: glucosa por debajo de 40, considérenlo normal, es una meningitis hasta que se demuestre lo contrario. Y trátenlo como tal, no cuando lo demuestren, sino cuando lo sospechen. Eso es otra cosa que quiero que desde ahora que son alumnos tengan en la cabeza. ¿A qué me refiero? Normalmente nosotros vemos en el hospital que los residentes o los alumnos muchas veces esperan confirmar su diagnóstico para iniciar tratamiento. En meningitis no se hace eso. Está estudiado, mientras más se demoren en iniciar antibióticos en pacientes con sospecha, no les estoy hablando de pacientes con diagnóstico, pacientes con sospecha nada más, ustedes inicien tratamiento. Si no hay nada, el antibiótico no le va a hacer daño al paciente. Pero si hay una meningitis y ustedes no tratan, eso sí le va a generar problemas al paciente. Y la mortalidad aumenta. Pasados 6 horas de que el paciente llega y inicia antibióticos teniendo una meningitis, ese paciente empeora en su condición. Entonces, pacientes, cuando ustedes como alumnos ahorita tengan la sospecha, no les estoy diciendo diagnóstico confirmado, diagnóstico que se sospeche y se trata. ¿Ok? No, que no tengo confirmado, no importa que no esté confirmado, trata. Estos son desórdenes de origen ventricular. ¿A qué me refiero? Podemos tener hipertensión endocrina o hipotensión endocrina. Podemos tener hidrocefalia o edema cerebral, y vamos a discutir cada una de ellas de manera rápida. ¿Sí? En la hipertensión endocrina ocurre por algún mecanismo, ¿sí?, que va a generar un aumento en el volumen del líquido cefalorraquídeo. Normalmente la estructura constante está constituida por el cerebro, la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Cuando hablamos de hipertensión endocrina significa que alguna estructura, ya sea el cerebro, ya sea la sangre o sea el líquido cefalorraquídeo, ha aumentado y ninguna de las otras dos se ha corregido. ¿Ok? Y eso va a generar un aumento de la presión y se va a caracterizar porque el sujeto tiene primero dolor de cabeza, segundo náuseas, vómitos, pueden hacer hipertensión, pueden ser papiledema, que es la dilatación de la papila. Despierta. ¿Ok? También cuando la presión es muy fuerte ya puede llegar a radicar del sujeto y hacer paro, pero eso son cosas extremas. Yo les muestro acá una papila en donde pueden evidenciar claramente el borramiento de la papila óptica. ¿Sí? Alrededor, esa estructura es una estructura circunferencial, ¿sí? Y miren cómo aquí ha perdido, mira, acá tiene un esbozo más o menos de la papila, pero miren aquí cómo está. Se ha perdido esa delimitación. Y eso ocurre por aumento de la presión intracerebral. ¿Qué ocurre? La papila es una prolongación de la meninge, del líquido cefalorraquídeo hacia la parte anterior, y van a ver aquí justo lo que les estoy diciendo. El nervio óptico está ahí, y la estructura en amarillo, ¿sí?, es una estructura que les permite a ustedes ubicar bien el tema. Cuando aumenta la presión a nivel del cerebro, la presión intracerebral se transmite hacia la retina, se transmite hacia el ojo. Y cuando ustedes hacen un fondo de ojo, eso es otra cosa, aprendan a hacer fondo de ojo. Yo sé que no es sencillo, entre ustedes, yo cuando era alumno de cuarto, tenía mi perrito le hacía fondo de ojo y ya aprendí. Y me sirvió, porque eso hasta ahora lo hago, ahora no tengo otro aparato, pero es más fácil. ¿Sí? Yo lo que les digo es, aprendan a hacerlo porque les va a dar información del paciente, les va a decir en qué situación está esos vasos. La forma en la que ustedes encuentren los vasos en el fondo de ojo van a traducir de cómo están los vasos en el cerebro, porque es solamente una extensión. ¿Sí? Les va a permitir a ustedes ver las características de los vasos, si el paciente es hipertenso o no es hipertenso. Se puede encontrar hallazgos en el fondo de ojo que te sugieran hipertensión arterial en el sujeto, sin necesidad de hacer más cosas. Entonces, aprendan a hacer el fondo de ojo. ¿Qué les quiero decir aquí? Que la hipertensión endocrina se transmite al cerebro y eso se llama papiledema. Ahora, existe una condición variable y eso no es parte necesariamente de esto, pero les voy a mencionar, se llama papilitis, que es una infección de la papila y puede ser por muchas causas. Y hay que aprender a diferenciar papilitis de papiledema. El sujeto que tiene papilitis tiene una afectación local. El sujeto que tiene papiledema es un aumento de la presión intracerebral que se está transmitiendo a la parte ocular. Hipotensión endocraniana. Normalmente ocurre asociado a alguna fístula, ¿sí? Por ejemplo, hemos visto pacientes a quienes les hacemos punción lumbar y no cierra el lugar por donde ha entrado la aguja y el líquido empieza a perderse.
y el paciente al momento de estar erguido empieza a tener dolor de cabeza. Se echa y calma el dolor, pero se mantiene parado y empieza a aparecer el dolor. Eso se llama hipotensión lupolar. Puede aparecer también por fisuras o fístulas a nivel nasal o fístulas en cualquier parte del recorrido donde está el líquido. Normalmente ocurre a nivel nasal o a nivel del lugar donde se ha hecho se ha colocado una aguja para retirar líquido o para anestesiar el sujeto. A eso le llaman cefalea postural. ¿Por qué le llaman postural? Porque cambia con la posición. Echado el paciente no tiene dolor y parado el paciente siente dolor. Hidrocefálico, que les conté hace un momento. Esa imagen que ustedes están viendo aquí muestra dilatación de los ventrículos, ¿sí? Es una inmensa dilatación de ventrículos. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un aumento en la producción, no necesariamente. Puede ser que esté produciéndose de manera constante, pero hay una alteración en la reabsorción y puede generarse esto. O puede haber una oclusión en la circulación del líquido y puede generar esto, ¿sí? Entonces, dependiendo de las características, se van a tomar decisiones de manejo. Aquí también, ¿qué vemos? Edema cerebral. ¿Qué es eso? Es una estructura que probablemente sea secundaria a una lesión metastásica. Cuando uno tiene metástasis cerebral, muchos tipos de células pueden ir al cerebro, ¿sí? Y generar alteraciones en la vasculatura cerebral. ¿A qué me refiero? El líquido, la lesión neoplásica que asciende y emboliza al cerebro, lo que va a hacer es mandar células neoplásicas al cerebro. Y estas células tienen capacidades de sintetizar o producir sustancias vasoactivas. La barrera hematoencefálica está impidiendo que cualquier estructura atraviese eso, y para eso hay unas proteínas, claudinas y ocludinas, que generan un cierre hermético de estas estructuras para que no pase líquido. Cuando las neoplasias invaden el cerebro, generan sustancias vasoactivas que alteran la síntesis de estas sustancias. Me refiero a claudinas y ocludinas. Generan sustancias que favorecen la difusión del plasma. Y al generarse esa apertura entre las claudinas y ocludinas en la membrana basal, el plasma va a salir y va a dar este tipo de imágenes, el dedo de guante le llaman. Cuando ustedes vean múltiples imágenes, normalmente es raro ver una sola metástasis, ¿sí? Normalmente se ven múltiples lesiones, ¿sí? Pero pueden haber lesiones únicas como metastásicas, sí, y deben dar este edema. Este tipo de edema se llama edema vasogénico, y es por una alteración en la barrera hematoencefálica secundaria de la neoplasia. Bueno. Ahora vamos a hablar sobre la parte vascular. Este tema es árido, no les voy a querer convencer de que no lo sea. No es sencillo la parte vascular, es compleja, ¿sí? Lo he tratado de hacer básicamente con dibujos para hacerlo simple, no complicado, ¿sí? Que son cosas que ustedes deben aprender. Esto he puesto de manera más simple que esto, no creo que exista, ¿sí? Hacia la parte anterior está la arteria cerebral anterior, hacia la parte posterior la arteria cerebral posterior, y hacia los costados la cerebral media. Eso es lo más sencillo que se puede tener. ¿Okay? Más simple ya no se les puede enseñar. ¿Okay? ¿Qué es lo que quiero que aprendan acá? Que esto es un sistema que está totalmente comunicado entre ellos, ¿sí? Tenemos alrededor, en la parte medial tenemos dos arterias importantes, que son las arterias carótidas internas. La carótida interna llega al cerebro y a partir de ella origina 4 vasos, 2 arterias cerebrales medias que van a ambos lados y 2 arterias cerebrales anteriores que están hacia la parte anterior. Y la arteria cerebral posterior que vemos ahí es la arteria basilar. ¿A qué me refiero? Las vértebras están ubicadas en la parte medial. En la parte lateral de las vértebras circula y asciende las arterias vertebrales, ¿sí? Se acercan en la parte medial y constituyen lo que se llama la arteria basilar. Y de la arteria basilar hacia la parte superior surgen las arterias cerebrales posteriores que van a irrigar algunas estructuras del cerebro, ¿sí? Entonces, esta forma de hacerlo es para que más o menos, primero, no sea muy denso, muy pesado, y le sea más o menos graficable en la cabeza estas estructuras vasculares, ¿sí? A ver, todo lo que está de la cerebral media para adelante se llama circulación anterior. Todo lo que está de la cerebral media para atrás es la cerebral posterior, la circulación posterior. La mayoría de trabajos de investigación o todos los temas relacionados a infartos cerebrales, en su mayoría están dirigidos a la circulación anterior, que es el 70 o 80% de los casos con infartos cerebrales. Cuando ustedes hagan valoración del tamaño de un evento vascular, van a usar una escala que se llama NIS. ¿Sí? Eso lo van a hacer cuando hagan neurología en química. ¿Okay? Cuando ustedes utilizan esa escala está hecha para evaluar básicamente circulación anterior. Cuando tenemos circulación posterior, no mide linealmente como lo hace la circulación anterior. Yo puedo tener una lesión muy pequeña en circulación posterior y tener un daño grande. En cambio, adelante, en la parte anterior, yo puedo tener es más lineal la relación. Mientras más afectada es el cerebro,
más puntaje voy a tener, cosa que no ocurre en la circulación posterior. ¿Okay? Entonces, existen estructuras que van a permitir que estas se comuniquen entre ellas, que están las arterias comunicantes posteriores derecha e izquierda, o comunicantes anteriores. ¿Sí? Entonces, este gráfico es el polígono de Willis que siempre en anatomía les van a enseñar, les han enseñado. ¿Sí? Hay n variables de polígono de Willis. No existe una forma entre sujetos, hay mucha variabilidad. Hay la presencia o la ausencia de una comunicante, que se mantiene el origen embrional, o sea, hay muchas variables. ¿Sí? Entonces, lo que les muestro acá, hacia la parte inferior están las vertebrales. Las vertebrales van a dar origen a la cerebral, a la arteria basilar, que es una arteria bastante grande. A partir de la arteria basilar van a tener las cerebrales posteriores que están viendo ustedes aquí. Acá está la cerebrosa superior y en medio de eso hay un nervio que nace, que hace el par. ¿Sí? Eso ya es anatomía, chicos. Les van a preguntar cómo les... Bueno, me dijeron que en anatomía tampoco les había ido bien. No solo en mi grupo, les bajó la nota anatomía. Entonces, en la parte anterior vemos la cerebral, esta es la cerebral media, que es una arteria que tiene 8 milímetros a 10 milímetros. Hacia la parte más distal aparece a partir de ella la arteria cerebral media, que es una arteria que irriga aproximadamente entre el 60 y el 70% del encéfalo. Del resto depende de la cerebral anterior y la cerebral media. Ok, justo acá les muestro las variantes del polígono de Willis, chicos, ¿sí? No existe una sola forma, hay múltiples variantes y dependiendo de muchas razones uno puede tener una u otra. Entonces, volvemos al mismo gráfico de inicio. ¿Okay? En el gráfico anterior, todo lo que está en la parte medial, si ustedes se dan cuenta, todo lo que está en la parte medial, ¿sí? Habla de circulación anterior. Todo lo que está hacia la parte posterior y medial habla de circulación posterior. Siempre que ustedes tengan una lesión arterial que afecte línea media, eso es circulación anterior o circulación posterior. ¿Sí? Lo más sencillo que les puedo enseñar para que se les quede en la cabeza, en la clase nada más. ¿Sí? Ahora, todo el resto del tejido que ustedes ven de color amarillo es circulación de la arteria cerebral media. Vamos, estos gráficos nos permiten tener una idea más clara de cómo se distribuye la vascularización y qué áreas inervan o qué áreas irrigan. Todo lo que está de verde depende de la arteria cerebral anterior, ¿sí? Y se ubica desde la parte muy frontal, muy anterior, hacia la parte más posterior, ¿sí? Es básicamente en línea media donde irriga la arteria cerebral anterior. Chicos, dejen de tomar fotos porque esta clase se queda con ustedes. Así que no estén perdiendo tiempo tomando fotos. Escuchen y que se les quede algo de lo que les digo. ¿Sí? Hacia la parte posterior está la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior deriva de dónde? De la arteria basilar. Y esa estructura va a integrar toda la parte posterior. Todo el tema visual, toda la región occipital depende de la arteria cerebral posterior. Y si se dan cuenta, está respetando la línea media. Entonces, ¿qué van a tener? Que hacia la parte anterior y... Hacia la parte anterior van a tener la cerebral anterior y hacia la parte posterior la cerebral posterior. ¿Ok? Cuando estén afectadas la línea media, o es cerebral anterior o es cerebral posterior. Cuando estén fuera de línea media, es menos probable que eso sea, que probablemente sea una arteria cerebral media la que esté tomada o alguna rama. ¿Ok? Aquí es la estructura que yo les quería comentar hace un momento. Estas son las carótidas. ¿Sí? De las carótidas estas se van a meter al cerebro y van a dar la cerebral media a los costados y hacia la parte anterior la cerebral anterior. De la parte posterior se van a formar dos estructuras, las vertebrales, que van a dar una estructura grande que se llama la basilar. Y de la basilar van a salir las cerebrales posteriores. Y esta estructura que está en el medio de la imagen es lo que llaman polígono de Willis. Ahora, esto es un tema más complejo, como les comenté hace un rato. ¿Sí? Estas son las ramas de la arteria cerebral, la carótida, y sus ramas cuando ingresan al cerebro. ¿Sí? Tiene 7 subsegmentos en donde pueden ocurrir lesiones, pero esto es para un cirujano vascular cerebral. ¿Okay? Es muy complejo, muy difícil y no es la intención que ustedes se aprendan esto porque pasado mañana se van a olvidar. Cuando yo era alumno de segundo, aprendí las 14 ramas de la arteria carótida externa, nos enseñaba el doctor Cuba. ¿Sí? Y hasta ahora no creo que me haya servido mucho aprender las 14 ramas para el examen. Me sirvió simplemente para saber que nos exigían bastante, pero más nada. Entonces no quiero que aprendan esto para que mañana más tarde se olviden. Pero sí les quiero decir que es muy complicado este tema, que es complejo, que es amplio y que en cualquier parte de este segmento pueden ocurrir aneurismas. ¿Sí? Y muchos de estos aneurismas, por su ubicación, estando muy mediales, muy hacia la parte interna y muy profundas, son de difícil manejo.
Aquí, por ejemplo, ¿qué vemos? ¿Qué arteria estaría tomada en este paciente? Doctor. Tienes toda la lesión. Muy probablemente esté tomada la arteria cerebral media. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es bien, todo el parénquima está tomado. Esto es arteria cerebral media, tiene ramas terminales M1, M2, que son las arterias. La arteria cerebral media tiene 4 ramas, M1, M2, M3 y M4, en función a la distancia que tengan del origen de la media. ¿Sí? Mientras más próximas a la media estén, más grosor tienen. Y por manejo del área vascular, ¿sí? Vemos que los pacientes cuando tienen una lesión extensa dependiente de la arteria cerebral media, esta lesión extensa muy probablemente esté muy próxima al origen de la media, y eso se llama M1. Los estudios y los trabajos que se han hecho sobre trombectomía en este grupo de pacientes consisten en el retiro del trombo de M1 o M2, que son las arterias mayores y medianas. ¿Ok? Entonces, cuando vemos pacientes que tienen afectación de la cerebral media, normalmente buscamos hacer trombectomías para retirar esos coágulos y poder darle una mejor calidad de vida a los pacientes y tratar de revertir su cuadro. Hay ramas más pequeñas, que son M3 y M4, que son muy distales. Hasta esa zona, pocas veces han entrado a sacar un trombo para retirar y darle sobrevida a ese tejido. ¿Sí? Lo que les comentaba acá, el cerebrales anteriores de ambos lados y cerebrales medias de ambos lados y cerebrales posteriores. Esos gráficos son bien simples, ¿sí? Y lo que les muestro acá es, esta arteria es la cerebral media, tiene 8 milímetros en su origen. Conforme se van alejando de la línea media van disminuyendo el grosor. Y estas estructuras que están perforando los ganglios basales se llaman arterias perforantes. Estas arterias, no sé si les comenté, estas arterias son extremadamente delgadas, tienen el grosor del cabello y tienen ustedes una arteria grande que es la cerebral media que tiene 8 milímetros más o menos. ¿Okay? Hay una diferencial en el diámetro de los vasos muy grandes. Al tener esta diferencial de diámetros tan grandes, la resistencia que generan esas arterias pequeñas es muy alta. Al tener mucha resistencia pueden reventar, pueden romperse. Esa es una razón, o esa es la principal explicación del por qué en ese lugar ocurren hemorragias. Existen otros 3 sitios que también dan hemorragias, que son en el cerebelo por la misma razón, ¿sí? En la protuberancia después de la arteria basilar, que salen ramas pequeñas son protuberanciales, o si son ramas más prolongadas son cerebelosas. Entonces ahí están los 4 lugares en el cerebro en donde pueden ocurrir hemorragias asociadas a hipertensión. En esa zona que están viendo ahí, donde ven ustedes un vaso delgadito aquí y la media en la base, ¿sí? Ocurren los sangrados hipertensivos o las hemorragias hipertensivas. ¿Okay? En este gráfico que les muestro las partes de la arteria cerebral media. Esta es la más proximal o más medial o más interna o más gruesa si quieren, es la M1. La M2 están viendo a nivel del estado del área insular, discurre a través de la cisura de Silvio. Ahí está discurriendo en la arteria cerebral media. Hacia los extremos, hacia la parte más distal, están los segmentos M4, que son básicamente para irrigar el tejido de la corteza. Y M3 es saliendo del parénquima hacia la parte lateral. Normalmente las trombectomías se hacen hasta de entre M1 y M2, que consiste en sacar un coágulo que está cerrando la arteria y que está dando un evento vascular. Eso ya se hace en nuestro país. ¿Sí? Aquí que les muestro una M1 amputada, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que por un coágulo se ha cerrado esta arteria. ¿Sí? Estamos viendo acá que está amputada. Miren acá, esto es M1 y miren cómo está circulando el vaso. ¿Sí? Miren acá, esto es M1 y miren cómo acá está amputada. ¿Qué quiere decir? Que ese paciente está con mucho déficit motor en este momento y que muy probablemente si no se revierte esta condición, el paciente va a quedar con una secuela severa. Anteriormente ya no se hacía nada por estos pacientes, ahora sí se pueden hacer muchas cosas. ¿Okay? Y cambiamos el pronóstico de nuestros pacientes. Ojalá nuestro hospital el próximo año este año pueda tener la capacidad de poder hacer trombectomía y en eso estamos trabajando. Ya hacemos trombolisis a nuestros pacientes. Aquellos pacientes que llegan en tiempo adecuado y en condiciones adecuadas para ser trombolizados, nosotros tenemos la capacidad de trombolizar a esos pacientes. ¿Okay? Nos falta aprender a hacer, no aprender, sino nos falta instalar todo el sistema para que se pueda hacer trombectomía, porque tenemos personas capacitadas. Ojalá que se pueda hacer. A ver, ¿qué hemorragia se ha lesionado aquí? Esta es una hemorragia cerebral media que se ha roto. ¿Sí? Probablemente esas arterias que les mostré hace un momento, ¿sí? En el ganglio se han roto y eso es producto, a partir de esa ruptura, esta hemorragia inmensa que ustedes están viendo aquí. ¿Sí? Probablemente sea una hemorragia hipertensiva secundaria a esos vasos pequeños que se han roto.
¿Ok? Entonces, ¿qué les quiero decir? Ustedes con el tiempo van a manejar estos casos y va a venir un paciente con una cerebral media cuyas arterias perforantes con los años empiezan a dilatarse. Las perforantes generan pequeños aneurismas de Bouchard, se llaman, que posteriormente van a sangrar y van a dar hemorragias extensas. Aquí les muestro los gráficos. Esto es un gráfico, esto es un dibujo también para que ustedes fijen algunas cosas que necesitan para luego aprender. Estos son los ganglios basales. Aquí van a haber hemorragias hipertensivas. ¿Sí? Esta es la basilar. Estos vasitos muy delgados también pueden sangrar en la protuberancia. Eso es otro lugar donde sangra el paciente con una hemorragia hipertensiva. Más en la parte posterior, desde esas mismas ramas de la basilar, nacen vasos largos hacia el cerebelo. Entonces van a tener sangrados cerebelosos hipertensivos. Y en el área córtico-subcortical también van a ocurrir estos sangrados. Entonces, estas son las 4 áreas donde ustedes van a encontrar que puede sangrar el paciente por hipertensión arterial, por un mal control de la presión. ¿Okay? A ver, varón 65 años, diabético hipertenso, ¿sí? Quien acude de emergencia por presentar hemiparesia predominio pleural asociado a incontinencia urinaria. Se le hace una tomografía y ¿qué encuentra uno? ¿Qué están viendo ahí? Miren la línea grisácea que está en la parte alta, el frontal, ¿sí? ¿Ok? Esa parte alta del frontal está infartada. ¿Y por qué tiene parálisis pleural? Porque los pies en esa zona, en el homúnculo motor, están ubicados en esa zona. Y por eso el paciente tiene dificultad para mover la pierna. ¿Y ahora por qué tiene dificultad para el control de esfínteres? Porque ahí está el lóbulo cuadrado que es el que controla o inicia el control de la micción. ¿Ok? Entonces, el cuadro clínico nos va a orientar y la imagen nos va a confirmar lo que nosotros planteamos de un inicio por el cuadro clínico, y esta imagen confirma lo que estamos pensando. Ok, entonces, en la arteria cerebral anterior también vamos a tener 5 partes de la arteria cerebral anterior, ¿sí? No es el objetivo que se aprendan las 5 partes de la cerebral anterior, simplemente quiero que sepan que están ubicadas en la región anterior, irrían desde la región frontal hasta la parte posterior del frontal, ¿sí? Y tiene una amplia área de irrigación. Aquí vemos un infarto muy puntual, ¿sí? Esta es la cabeza del núcleo caudado y acá vemos en la parte anterior de la cápsula interna. Aquí vemos las arterias cerebrales anteriores y sus partes, ¿sí? Esta es la arteria orbitopolar, ¿sí? Esta es la callosa marginal, y todas estas estructuras vasculares son las que van a encargarse de irrigar el cerebro en la parte medial, en la parte muy central, ¿ok? Un paciente fue llevado al hospital después de que la familia lo encontró inconsciente en su casa. El paciente estaba muy somnoliento. Cuando ustedes encuentren un paciente que súbitamente tiene pérdida de conciencia, piensen en que el paciente pueda tener algo vascular. Hay 4 cosas súbitas en neurología, y esto sí no es por la clase solamente, sino para que ustedes aprendan. Hay 4 cosas que son súbitas en neurología. Lo vascular, 1, trauma, te cae un palazo, nadie espera 3 días porque te cae un palazo súbito, ¿sí? Tercero, una crisis convulsiva. Y cuarto, los cuadros conversivos, ¿sí? ¿Okay? Entonces, esas son las 4 cosas que son súbitas. Cuando ustedes les presenten un paciente que súbitamente tiene un cuadro, planteen esas 3 opciones o 4 opciones como opciones en neuro. ¿A qué me refiero? Claro, siempre y cuando esté bien tomada la historia. ¿Okay? El paciente se encontraba bien, entró al baño y pierde la conciencia. Piensen que es vascular, piensen que puede ser una crisis, piensen que puede ser un trauma, ¿sí? O piensen que puede ser algo conversivo, más alejado. ¿Okay? Son las 4 cosas por las que alguien súbitamente pierde la conciencia. Entonces, mientras estuvo en el servicio de urgencias, tuvo varios episodios de meses, vómitos y un grado fluctuante de dolor bilateral leve. Se notó debilidad al examen. Inicialmente se pensó que era secundaria de intoxicación, encefalopatía, infeccioso metabólico. Se descubrió posteriormente que el paciente tenía oclusión de la arteria basilar, ¿sí? Que requirió trombectomía endovascular. ¿Qué es eso? La arteria basilar es la que está arriba en el ápice, que se forma a partir de las 2 vertebrales y sube y forma hasta arriba el extremo, y la parte lateral forma la cerebral posterior. ¿Okay? Cuando se trombosa eso, uno súbitamente puede perder la conciencia y un diagnóstico de difícil confirmación. ¿Okay? Hay que hacer un estudio angiográfico para confirmarlo. Esto es lo que les estoy comentando. Acá tienen la basilar en el medio. A los costados, en el origen de la basilar, están las vertebrales. Y en la parte alta de la basilar vemos hacia la parte más alta, más distal, la cerebral posterior. Y entre la cerebral posterior y la parte medial está la arteria cerebrosa superior. Esa arteria cerebrosa superior, posteriormente ahí en esa zona sale un nervio, el tercer par craneal.
ese tercer par craneal puede comprimirse y dar síntomas vasculares de lesión con tosis palpebral, miriasis y cefalea. ¿Okay? Las ramas de la arteria las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales van a tener básicamente una arteria anterior, ¿sí? Espinal anterior y una espinal posterior que se forman y dan origen a todas estas estructuras vasculares que van a inervar la media, van a irrigar la media, ¿sí? Desde la parte alta hasta la parte más distal. Vamos. Aquí, ¿qué vemos? La circulación arterial cerebral. Tenemos las arterias que nacen de la basilar. ¿Sí? Si vemos ahí está la basilar y hay algunas arterias, la arteria cerebrosa superior, la arteria cerebrosa anteroinferior, ¿sí? Y la arteria cerebral posterior inferior. ¿Sí? El 85% de los infartos de cerebelo, ¿de qué arteria van a depender? De pica. ¿Cuál es pica? La que están viendo en la parte baja. ¿Sí? Esta de acá. Cuando les pregunten la arteria más frecuente que puede infartarse en el cerebelo, pica, 85%. Rara vez cerebrosa superior, rara vez arteria anteroinferior. ¿Ok? Aquí vemos en esta imagen las estructuras que están irrigadas por cada una. La mayoría de infartos ocurren en la base del cerebelo. Rara vez en la parte alta. No les digo que no ocurra. Puede ocurrir, pero es raro. Nosotros trabajamos hace ya años en el tema vascular en el hospital y rara vez hemos visto un infarto de arteria cerebrosa superior. Normalmente vemos picas. Vamos. Las ramas de la basilar son múltiples, chicos, ¿ya? El objetivo de aprender este tema es que tengan una idea de qué ramas irrigan los territorios del encéfalo. ¿Sí? La basilar irriga todo el territorio posterior. Imaginemos que la arteria basilar va a tener colaterales cercanas a la estructura que está muy pegada a ella, que es la protuberancia. Entonces, esas son perforantes cortas, pero más distal a la basilar va a estar el cerebelo y ahí van a generar perforantes largas, ¿sí? Que son las partes más distales del cerebelo. También van a depender en parte de esa arteria, ¿sí? Y también van a formarse vasos grandes que van a ir directamente a irrigar la parte alta o la parte baja del cerebelo. ¿Okay? A ver, este paciente fue llevado al hospital después de que la familia lo encontró inconsciente. Inicialmente se pensó que tenía la enfermedad que les comenté y termina haciéndose una trombectomía. ¿Y qué encuentran? Miren, esta imagen muestra que la basilar está trombosada. ¿Okay? Hay que entrar hasta esta parte y retirar ese coágulo para darle alguna opción a este paciente. Si no tenemos la tecnología para hacer eso, el paciente tiene pésimo pronóstico. Aquí está, miren, el paciente, esta es la lesión y aquí está el stop. Quiere decir que de aquí para adelante toda la vasculatura posterior está inhibida, no está circulando. Y mientras más nos demoremos, más daño vamos a tener. ¿Okay? Tenemos poco tiempo para salvar a estos pacientes. Esto es circulación posterior. ¿Qué arterias son? Son 4 arterias, son amplias, ¿sí? También no pido que se aprendan las 4 subramas de la cerebral posterior. El objetivo es que tengan claro que esa cerebral posterior nace de la basilar, ¿sí? A partir de esa se irriga gran parte del territorio posterior y también la parte inferior del temporal. ¿Sí? La parte del temporal se va a irrigar en gran parte por esta circulación posterior. Aquí que vemos es una paciente de 23 años, ¿sí? Que no ha dormido por 2 días debido a exámenes finales de su carrera, por lo que consumió chico. Este es un muchacho de 23 años, estudiante de la Pacífico. Tenía su semana de finales y se tomaba Red Bull. No dormía. ¿Okay? El último día convulsionó. ¿Y qué pasó? Formó esta estructura, que es un trombo en la vena. Les he estado mostrando trombos arteriales. Este chico hizo un trombo venoso, ¿sí? Y estuvo anticoagulado 2 años, si no me equivoco, el tiempo no lo vuelvo a ver, ¿ya? Pero este muchacho fue previamente a otros sitios y le dijeron migraña. Cuando llegó, lo vimos y tenía una convulsión. No era migraña, lo que había tenido es una lesión vascular venosa y esa lesión vascular venosa le hizo convulsionar. ¿Ok? Pero me acuerdo de este muchachito, 23 años me parece, ¿sí? Ok, ¿qué les quiero decir? Que las venas también se enferman en el cerebro. ¿Ok?
¿okay? Y puede ocurrir lo que se llama trombosis venosa cerebral. Ocurre muy frecuentemente en personas que usan anticonceptivos y fumen, sobre todo mujeres que usan anticonceptivos y fumen, tengan cuidado porque pueden tener trombosis venosa. ¿Okay? Si usan anticonceptivos, por favor, no fumen. No es una buena recomendación, no es una buena asociación. Pueden generar problemas de este tipo. Ahora, cuando consumen estas sustancias energizantes, tengan cuidado. Hay muchas sustancias que no están muchas veces etiquetadas o que están en la letra chiquita de la sustancia. Pueden terminar generando por la taurina o por otras sustancias, pueden generar problemas de trombosis. ¿Okay? ¿Qué es esta parte del sistema venoso? El sistema venoso tiene una estructura que busca volver hacia el corazón toda la sangre que ha ido desde las arterias. ¿Sí? Vamos a tener un sistema venoso superficial, que es lo que estamos viendo por la parte periférica del encéfalo, y tiene venas anteriores, mediales y la vena de la vena. ¿Sí? Y en la parte interna o profunda tenemos vasos que son de las estructuras más profundas. Me refiero a la parte que depende del tálamo, de la hipófisis, las venas cephales, las venas de Rosenthal o las venas de Galeno, que todas estas se juntan y van a acercarse a la parte más posterior y medial. ¿Sí? Y ahí van a tener dos arterias, dos venas grandes, que son las venas. ¿Qué venas son? ¿Qué venas son las que llevan la sangre al corazón? Las yugulares. Entonces, todas las venas de un lado se van a juntar en la yugular del lado derecho, todas las venas del otro lado van a juntar sangre y van a llevar a la yugular del otro lado. Y esas dos van ahí y van a dejar la sangre que está saliendo del encéfalo en las aurículas. ¿Okay? Mujer de 22 años que acude a emergencia por una cefalea intensa de 6 meses de evolución, quien ha presentado una convulsión tónico-clónica generalizada de 1 minuto de duración. Es crisis. Se realiza una tomografía y en su evolución cursa una marcada cefalea de 10 y sonora. Es importante por lo que se toma esta tomografía de control. ¿Qué es lo que vemos ahí? Presencia de algunas lesiones hemorrágicas en la región posterior y en la región anterior en la parte de la cápsula interna también. ¿Okay? ¿Esto qué es? Esto es un quiste cisticerco, es un parásito que es altamente prevalente en nuestra población. Si se dan cuenta, miren el ventrículo del lado derecho, es pequeño, pero miren el ventrículo del lado izquierdo es grandote. ¿Qué ocurre? Acá hay una estructura, ¿sí? Que es la cápsula de un cisticerco. ¿Okay? Nuestro país tiene 3%, se calcula que debemos tener 3% de prevalencia de epilepsia. Y la principal causa de la prevalencia aumentada en nuestro país es cisticercosis cerebral. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la gente no tiene higiene, no tiene las condiciones para, muchas veces culturales o sociales, para lavarse las manos todas las veces que entran a un baño. ¿Sí? ¿Para qué? Para no contaminarse, porque esto es por autocontaminación. No es que yo como el chancho y a partir del chancho tengo eso. A partir del chancho haces la tenia. ¿Sí? Pero cuando la tenia elimina huevos, no te cuidas y es ahí donde tú te autoinfestas. ¿Sí? Y al autoinfestarte, haces el ciclo que hace el chanchito y ahí es donde tú haces cisticercosis cerebral. ¿Okay? Nosotros tenemos un muy buen grupo de investigación en cisticercosis, los que se animen a hacer investigación en cisticercosis. Perú tiene muy buena sede para hacer investigación en cisticercosis. Y les decía a los de mi grupo, ¿no están los de mi grupo? Vargas, Uribe y TC, ¿no están los otros dos? Vaya, Tupa. Okay. Ya, ¿qué les quiero decir? Que empiecen, si quieren irse, empiecen a pensar en publicar, chicos. ¿Ya? Los que han ingresado a esto el viernes pasado, ¿sí? Son gente que no sé si hayan publicado mucho, pero alguna persona que ingresó a un área complicada es gente que ha publicado. Entonces, ahorita ya este punto no te da diferencia. ¿Apruebas o no apruebas? El step 2 te sirve un poco. ¿Y qué están buscando? Gente que publique. Así que plantéense la opción de publicar. No tenemos la costumbre de escribir, todos, me incluyo. ¿Sí? No tenemos la costumbre de escribir. Vino un chico a rotar con nosotros de Carolina del Norte, un R3 de Neuro, y ya presentaron un trabajo de ese mes que él ha estado acá. Nosotros tenemos a nuestros docentes y ninguno ha presentado un trabajo. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que hay que publicar si es que quieren irse fuera a hacer su especialidad. Les hablaba de este caso. Esto es cisticercosis cerebral. Tenemos un quiste de cisticerco que está obstruyendo la circulación del líquido cerebrovascular y está generando hidrocefalia. ¿Ya? ¿Qué pasa en ese paciente? Se está produciendo más líquido suprarraquídeo, no se está absorbiendo el líquido, existe un stop en la circulación, es un stop en la circulación. Okay. El líquido cerebroespinal o líquido suprarraquídeo se produce ¿dónde? Se forma en el plexo corroideo y se absorbe ¿en dónde? En las granulaciones aracnoideas.
¿Okay? Acá tenemos las granulaciones en donde estas estructuras se van a absorber y van a ir hacia la parte de nosotros. ¿Sí? El líquido cefalorraquídeo se origina en los plexos corroideos que están ¿dónde? En la parte lateral y en el tercer ventrículo. ¿Sí? La formación es diferente a la absorción, deberían ser iguales, sí, y cuando es igual, ¿sí? se originan y se forman en diferentes lugares, eso sí, y deberían tener más o menos la misma tasa de formación y de absorción. Cuando esta diferencia es marcada, vamos a tener problemas. Aquí tenemos un líquido cefalorraquídeo de volúmenes normales y aquí tenemos un líquido cefalorraquídeo aumentado. Un volumen cerebral, un volumen de líquido cefalorraquídeo aumentado que va a dar hidrocefalia. Este paciente va a tener cefalea, náusea, vómitos, síntomas de hipertensión endocraniana. Funciones del líquido cefalorraquídeo. La idea básica del líquido cefalorraquídeo es servir como un amortiguador al movimiento. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados, ¿qué le digo? A correr a lo mucho 20 km por hora. ¿Sí? Corriendo a una buena intensidad. ¿Sí? 20 km por hora. Si uno se choca o se accidenta, el cerebro a esa velocidad sí aguanta a partir del líquido que hay ahí, la contusión. Pero si estamos en un carro a 120 por hora, el líquido cefalorraquídeo no te va a aguantar. ¿Okay? No hay forma que eso sea contigo ideal. Entonces, el detalle está que ahora usamos al carros de alta velocidad y podemos tener problemas y ya no nos sirve mucho para amortiguar los golpes. ¿Sí? Se regula el contenido a través de una ley de Monroe-Kelly en donde debería haber una constante que está dada por el cerebro, la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Esa ley, cuando se rompe, empiezan a tener problemas de tipo hipertensivo en el cerebro. Elimina metabolitos y es guía para las secreciones pineales que alcancen el hipófisis. ¿Okay? La punción lumbar, que es un procedimiento por el cual colocamos una aguja y atravesamos 7 estructuras antes de llegar al espacio donde podemos extraer el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Algunas de las preguntas asociadas a esta condición o a esta área es preguntarles cuáles son las 7 capas que se atraviesan con una aguja. ¿Okay? Cuando hagan ustedes alguna punción lumbar, van a sentir, al momento en que atraviesan la parte más gruesa, van a sentir claramente que están entrando y ustedes sacan el capuchón y van a empezar a obtener líquido cefalorraquídeo. ¿Okay? Ojalá lo puedan hacer de externos. Ok, chicos, preguntas hasta acá, dudas. ¿Este tema es complicado? Sí. ¿Requiere mucha memoria? Sí, como toda anatomía. ¿Okay? Pero la idea es, he tratado de combinar la información básica con algo de información clínica para que sea más digerible este tema. Ok, chicos, les estoy dejando la información aquí, ¿ya? Para que lo puedan grabar o lo tengan ustedes. Cualquier cosa para ayudar a los muchachos, ¿ya?